Hola, me llamo Sara y hoy voy a leer un capítulo del libro ¿Por qué la Iglesia Nazareno debe afirmar completamente a los LGBTQI+. Este ensayo se llama Una invitación a ser transformados. La autora es Piper Ramsey Sumner. A veces la inclusión no es suficiente. Cuando miro las vidas de mis amigos y familiares queer que han sido heridos tan profundamente por la Iglesia Nazareno y otros como ella, las iglesias que les moldearon y formaron desde sus primeros días, mi corazón se rompe por lo que podría haber sido. Y si mi familia hubiera acogido plenamente a mi tía y a su novia, ¿qué pasaría si a mi amigo de la Universidad Nazarena del Sur se le hubiera permitido tomarse de la mano y mostrar afecto a su pareja en el campus sin temor al castigo? Y si los miembros de la iglesia de mi infancia hubieran celebrado el compromiso de mi hermana con una mujer en lugar de retirarse de su vida. Al crecer, me enorgullecía de que la Iglesia Nazareno desde su comienzo afirmara y celebrara a las mujeres en el ministerio, a pesar de que mis padres de otras tradiciones cristianas insistían en que las mujeres en el liderazgo de la Iglesia eran antibíblicas, al citar versículos y capítulos. Sin embargo, sabía que la Iglesia Nazareno, entendiendo que existe mayor evidencia bíblica que celebra a las mujeres en el liderazgo espiritual y que se originó en el movimiento wesleyano de santidad, se destacó de otras tradiciones debido al liderazgo vital y las contribuciones de las mujeres predicadoras, evangelistas y plantadores de iglesias. Mirando hacia atrás ahora como una persona que se esfuerza por afirmar plenamente a las personas de todas las sexualidades y géneros, me pregunto por qué la Iglesia Nazareno, como tantas otras denominaciones en la tradición wesleyana, se esfuerza por ver que el mismo espíritu que empodera a hombres y a las mujeres de todas las razas, nacionalidades y clases sociales pueden y también empoderan a nuestros hermanos queer en Cristo. Quienes nos precedieron han transformado y resistido creencias excluyentes en el pasado y pueden volver a hacerlo. La Iglesia tiene mucho que aprender de las personas queer que ha rechazado, y no creo que el simple hecho de crear un lugar para ellos en la mesa sea una solución que genere una plena inclusión y afirmación de su identidad, su humanidad, su naturaleza como imago Dei. Ante el rechazo y en la búsqueda de encontrar su identidad, los cristianos queer y sus aliados han encontrado y formado comunidades que ejemplifican la naturaleza de invitación de Cristo que nos llama a la transformación, el amor y la pertenencia. Vemos eso en espacios en línea como TikTok, Twitter y Facebook, y espacios en persona como bares gay, espectáculos de drag e iglesias en casa. El Espíritu Santo nunca necesitó un edificio de iglesia. La Iglesia Nazareno no necesita hacer espacio para incluir personas queer, necesita ser completamente transformada desde la raíz hasta las ramas. Debe captar lo que el Espíritu ya está haciendo fuera de las puertas de los edificios de iglesia entre aquellos que han sido encerrados metafórico y literalmente para no perder la invitación a participar en lo que Dios está haciendo.
La Iglesia Nazareno necesita arrepentirse y pedir permiso para unirse a los cristianos queer y sus amigos en el trabajo que están haciendo entre los márgenes, donde Jesús nos llamó a ir. Quizás entonces den cabida en sus espacios a los nazarenos. John Wesley, el predecesor espiritual de la Iglesia Nazareno, desafió las estructuras religiosas de su época y creó un movimiento transformador del Espíritu Santo que todavía está vivo hoy. Su teología fue moldeada por su experiencia con cristianos de la Iglesia morava. Primero conoció a un grupo de misioneros moravos en un barco que viajaba a América. En el mar, el barco experimentó tormentas tan violentas que todos estaban aterrorizados por sus vidas, excepto los moravos, que cantaban juntos con calma. Cuando regresó a Londres, se animó a Wesley a asistir a una reunión de Moravia. Fue allí, mientras leía el prefacio de Martín Lutero a Romanos, influenciado por la profunda seguridad de los moravos en la gracia de Dios para salvar, que la teología de Wesley se transformó para siempre. Generó un impulso dentro de él para predicar una divinidad práctica enraizada en la santidad individual y comunitaria. En su día, a medida que el auge de la industrialización y la ilustración trajeron escepticismo y falta de interés en la religión, un número creciente de personas comunes se desconectaron de la Iglesia. Su deseo de ministrar a la clase trabajadora lo llevó a dejar atrás algunas de las estrictas prácticas de su formación religiosa en la Iglesia de Inglaterra, para volverse más vil, aprendiendo y siendo transformados por sus historias y contribuciones como compañeros líderes en el movimiento metodista temprano. Wesley no simplemente invitaba a personas a los espacios tradicionales a los que eran reacios, creó nuevas formas de ser iglesia con ellos. A veces la inclusión no es suficiente. Inclusión es un término que significa que un espacio que alguna vez fue exclusivo de un grupo se vuelve accesible para ese grupo. Si la expectativa o el resultado de invitar es que el grupo recién incluido debe vivir de acuerdo con los ideales y estilo de vida del grupo dominante, entonces hay menos espacio para que existan la justicia, el amor y la equidad. A nadie se le debe pedir que se rebaje a sí mismo lo que Dios hizo que fuera para ser aceptado en una comunidad. Si se espera que el poder permanezca en manos de las mismas personas y el mismo sistema cuando se invita a personas queer a la Iglesia Nazareno, podemos anticipar que habrá miopía y se perderán importantes consideraciones. Por supuesto, la intención de la inclusión es crear un espacio diverso y seguro para todos, pero sin centrar a aquellos que históricamente han sido empujados al límite. Los esfuerzos de inclusión se quedarán cortos. Es demasiado simple invitar a los cristianos queer a la mesa sin una profunda autorreflexión y la voluntad de aprender y ser moldeados por los cristianos queer y sus aliados que están forjando nuevos caminos. ¿Qué pasaría si la Iglesia mirara más allá de sí misma
para aprender de los cristianos queer y específicamente de los nazarenos queer, quienes tienen contribuciones invaluables que hacer a la vida de la Iglesia. ¿Qué pasaría si la Iglesia Nazareno mirara a su alrededor a las comunidades construidas por aquellos que fueron rechazados y que eligieron crear sus propios espacios acogedores arraigados en el mensaje transformador de amor de Cristo? La Iglesia ha actuado como anfitriona durante demasiado tiempo. Tal vez sea hora de que se convierta en una invitada, de estar abierta a ser bienvenida para aprender de los demás y ser transformada por ellos. La inclusión puede conducir a la absorción en los ideales de la comunidad más grande, mientras que la transformación crea la posibilidad de que el grupo más grande se renueve y cambie para siempre. Si los nazarenos se abren a ser transformados por los cristianos queer que están dispuestos a caminar junto a ellos, redescubrirán sus raíces teológicas y tradicionales a medida que encuentren nuevas formas de experimentar el amor, la gracia y la santidad de Dios. La transformación deja espacio para algo nuevo, nueva vida, nueva creación, nuevas formas de ser. El apóstol Pablo nos llama a resistirnos a ser conformados a este mundo y a ser transformados por la renovación de vuestra mente en Romanos 12:2. En nuestro mundo, la heterosexualidad y los binarios sexuales y de género restringen el florecimiento humano, porque crean una definición estrecha de lo que es normal e incluso de lo que es humano. Uno no puede romper con estas normas sin ser objeto de desdén, críticas o cosas peores. Incluso yo, que crecí como marimacho, experimenté la negatividad y la presión extrema para actuar y vestirme como las niñas pequeñas deberían. Estas normas son creadas por nuestra cultura y reforzadas por nuestras acciones. Sin embargo, la cultura cambia, al igual que nuestra definición de normal a través de las generaciones. Los fundadores del movimiento wesleyano de santidad hicieron la pregunta: ¿hay otra forma de ver la santidad? Dieron a luz un movimiento que trajo una belleza y profundidad a la teología y la práctica cristianas que no habrían existido de otra manera. La voluntad de las madres y padres de nuestra tradición de romper moldes es un legado que los cristianos queer vivimos todos los días. Las personas queer no recuerdan que es posible romper con los patrones de este mundo que simplifican y aplanan lo que significa ser humano, cristiano, santo o bueno. Cuando estaba en el seminario en la Escuela de Teología Iliff en Denver, Colorado, conocí a compañeros ex nazarenos que plantaron una iglesia en casa. La iglesia era pequeña, abierta y afirmante. Me sentí cómoda invitando a mis compañeros de cuarto queer y trans que asistieron conmigo y se sintieron bienvenidos y cuidados.
Los pastores fueron humildes, amables, inquisitivos y dispuestos a ser desafiados y cambiados por nuestras historias y puntos de vista. Hablamos de lo doloroso que era dejar las tradiciones de la iglesia que amábamos, pero cada uno de nosotros tenía una razón para irnos, fuera nuestra elección o no. La exclusión queer fue un factor en cada caso. Siempre estaré agradecida por esa iglesia en casa y otras como ella que escuchan y crecen junto a aquellos cuyas voces rara vez se escuchan. Este tipo de iglesia parece estar captando lo que el Espíritu está haciendo un poco más rápido que la iglesia nazareno. Cristo nos llama a arrepentimiento, a reorientar la forma en que pensamos, actuamos y vivimos. Eso requiere la voluntad de salir de nuestra zona de confort y los espacios donde tenemos poder e influencia, para caminar junto a aquellos que nos desafían a cuestionar lo que creemos que sabemos y ampliar nuestra comprensión de lo que es amoroso, santo, bueno y justo. La Iglesia del Nazareno ha contribuido al rechazo y la marginación de las personas queer por parte del cristianismo estadounidense, y como resultado, las personas queer y sus aliados se están yendo y descubriendo nuevos caminos espirituales y comunidades para encontrar la pertenencia que merecen. Hay otro camino que la Iglesia Nazareno puede recorrer, uno que está enraizado en el mismo espíritu que se movió en las vidas de John Wesley, Phoebe Palmer, Phineas Bresee y muchos más. Arrepiéntanse y transfórmense. Piper Ramsey Sumner creció como hija de un pastor en la Iglesia del Nazareno. Recibió su licenciatura en teología de la Universidad Nazarena del Sur y su maestría en teología de la Escuela de Teología Aleph. Es la cultivadora de expresiones frescas de la Iglesia Metodista Unida de Florida y presenta el podcast que se llama Pastor's Kid. Gracias por escuchar este mensaje de Piper y por participar en esta conversación tan importante. Si le gustó este video, por favor, compártelo con otros. Gracias.